ahora seguiremos con ya la explicación práctica de cómo cumplimentar ese cuestionario, que ya le digo, no es una obligación, inicialmente es una oportunidad. ¿Y por qué digo que es una oportunidad? Porque permite autoevaluarse, permite saber cómo está cada cual. Y después permite cumplir una obligación de la Ley de Canarias que indica que todos han de presentar al Parlamento, vía comisionado, su declaración anual, como decía, de transparencia. Es cierto que la ley, como les decía antes, que no hay reglamento, y seguramente, pero mientras no tenemos reglamento, si sigue esa persistencia de afasia reglamentaria, tendremos que seguramente este año sacar algún criterio que cubra ese hueco. Pero la ley habla de un informe de la comunidad autónoma, no solamente del Gobierno. En teoría, digo, por eso que falta el reglamento, los informes de cada órgano dependiente de la comunidad autónoma debían de incorporar al del Gobierno. Pero es cierto que como falta reglamento y todos estamos empezando, también cabe que en paralelo al que el Gobierno me consta que está preparando, porque además tiene una orden específica interna de cómo realizarlo, lo pueden realizar ustedes el suyo propio de cada organización. Y me dirán, ya está hablando de otra nueva carga de trabajo más en esta materia. Y como verán ahora, en realidad si cumplimentan este cuestionario, si usted le pone una introducción al cuestionario, lo imprimen, porque es imprimible, y le ponen unas pequeñas conclusiones, obtendrán su propio informe, mejor dicho, son 3 cuestionarios, pero obtendrán su propio informe de transparencia. Es decir, esto, una de las virtualidades que tiene, es que les permite, les automatiza, les normativiza, les facilita su propio informe anual. Y en ese sentido, contribuye a que, además, con el paso del tiempo, cada año, de alguna manera, a medida que se vayan a poder ver los informes anuales que cada cual hace, les permite o nos permitirá a todos seguir mejorando y creciendo. ¿Por qué les digo que nos permitirá a todos? Porque esto, evidentemente, es información pública, es transparencia sobre la transparencia y cada rendición de cuentas que se haga por parte de ustedes y formará parte del informe anual que conocerá el Parlamento y que estará colgado en la web o en la sede electrónica del comisionado. Esto os lo digo porque tengan eso presente, es decir, por lo que les decía antes, de alguna manera la gente va a ver, todos podemos ver y todos podemos fijarnos sobre todo en quién cumple bien o quién hace buenos informes, porque son referencia para todos. Antes se los decía de los ayuntamientos pequeños porque ya lo demostraron el año pasado, no solamente en este. Y han sido ayuntamientos que ya han rendido, quizá porque también son pequeños y es más fácil hacerlo, ya han presentado su autoevaluación en la sede electrónica que ustedes van a ver ahora y ya hemos conocido que están, como decían en el colegio, progresando no adecuadamente, muy adecuadamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, espero que esto cuando lo veamos luego todos publicado, podamos fijarnos en quién lo está haciendo bien y para convertirlo de alguna manera en una referencia que en el siguiente ejercicio nos permita mejorar, ¿no? Y sin más, bueno, antes de eso, atendemos una duda o comentarios de cualquiera que quieran realizar antes de pasar al programa. ¿Alguien quiere? Yo estoy seguro, Pepe, que seguro que tú tienes algunas. Como yo ya me he manifestado ante el comisionado. Sí. No, sí tienes, pero no ante el resto, no estás hablando ante mí. Sí. Probablemente que el año pasado sacamos notable. Sí. Y este año me temo que, como soy del plan antiguo, nos tendremos que examinar en septiembre. Estoy convencido. Porque, digamos, los criterios que utilizan ustedes para evaluarnos no son las reglas de juego que nos hemos impuesto. Sí. En el Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias ha utilizado una estrategia para el cumplimiento de la Ley 12 a través de un portal de transparencia, pero en los términos que establece el artículo 34. Un solo portal, una sola web para la administración. Y administración como paraguas, donde están sus 11 departamentos, y de los 11 departamentos cuelgan sus 11 organismos autónomos, sus 3 entidades públicas empresariales, sus 3 entidades públicas o 2 entidades mercantiles, sus 21 empresas públicas, sus fondos, y cuelga así
no hemos montado un portal de transparencia, por un lado para el gobierno, porque hay que partir de que el artículo 2 de la ley tiene una redacción poco afortunada. Le da el mismo, digamos, poder a la administración pública del Gobierno de Canarias como a las fundaciones y a los consorcios. La obligación de publicitar de forma activa su información como de la solicitud de derecho de acceso. Y eso no tiene sentido. Es decir, tú tienes que, la fundación, yo en la transparencia que puso José María, que no me quedé con ella, de los 187 ítems que hay para la administración, compartidos probablemente, y no sé los que estaremos cumpliendo, veo, por ejemplo, para las fundaciones, en el artículo institucional hay 2, al gobierno hay 6, y para las fundaciones, consorcios, hay 2 obligaciones. No acabo de ver que las fundaciones, la mía, se tiene que publicitar ahí en ese artículo 17 de información institucional. No sé cuál puede ser. Una fundación, un consorcio, un fondo sin personalidad jurídica. Entonces, el tema es que llevamos hablando de esto desde octubre, noviembre del año pasado, estamos ya en abril, y no nos hemos puesto de acuerdo de cómo estamos cumpliendo nosotros con la ley. Tenemos que mejorar muchísimo de cómo interpreta el comisionado de cómo tenemos que cumplir esa ley. Entonces, como no hemos llegado, entiendo yo, a un empleo, ahora me estoy tramitando. No. Yo te agradezco mucho que... Pero eso lo he manifestado ahora por tercera vez ya, ustedes lo saben. Sí, bien. Creo que no nos hemos puesto de acuerdo en si lo estamos haciendo mal, pues tenemos que cambiar. Bien. Tendríamos que cambiar, pero es decir, nosotros hemos montado un portal para toda la administración, para los 47 entes que decía José María. Ahí están los 40, pero todos en su conjunto. Donde lo que prevalece es los 11 departamentos, presidencia con sus 10 consejerías, y de ahí cuelga todo lo demás. Unos tienen más importancia que otros, los organismos autónomos, y luego se va diluyendo en las sociedades mercantiles, las fundaciones, los consorcios. Vale. Bien, es un tema muy interesante, que entre otras cosas este debate o estas diferencias de opiniones pueden surgir o es entendible que surjan porque no hay reglamento. Pero a falta de reglamento tenemos que mirar no solamente en nuestro pequeño espacio, en nuestro propio ombligo, y decir a ver qué pasa aquí, sino que tenemos que mirar también la ley básica. La ley básica que también es aplicable, es decir, es aplicable la ley básica, la ley canaria, y si uno mira un poquito afuera, se da cuenta de que en la administración estatal o otras administraciones autonómicas tienen portales de transparencia los órganos, en los órganos autónomos, las empresas públicas, todos tienen. Entonces, irnos a una interpretación restrictiva respecto a todo lo que colgamos del gobierno sería perfecto si fuéramos al portal del gobierno y ahí estuvieran representadas todas las obligaciones de todos los organismos autónomos, de todas las empresas públicas. Y sería complicado, sería aumentar la complejidad de la Dirección General de Transparencia para recabar de toda la inmensa red pública del gobierno y ponerlo todo en una sola pirámide, perfectamente, o sea, es una opción, no es ni mejor ni peor, es una opción, pero que no ha sido definida ni en la ley, porque como tú has dicho, ese artículo está difuso, ni en un reglamento, que, como se ha dicho esta mañana aquí, se está esperando a el reglamento, que haya un reglamento estatal del que luego los demás se acomoden. Entonces, mientras eso no existe, lo que vemos en la realidad es lo que está ocurriendo. Y en lo que está ocurriendo es que el propio gobierno y los propios organismos autónomos del gobierno tienen portal de transparencia, es decir, no ha habido una dirección interna del gobierno que diga no, todo se canaliza a través del portal central, la prueba es que existen. Y no solamente en Canarias, porque si fuéramos rara avis de que aquí las cosas son diferentes, existen en todas las comunidades autónomas, en función de la mayor o menor diligencia de cada organismo autónomo, cada empresa, unos tienen buenos portales, otros tienen portales medios y hay algunos que no tienen nada. Por eso de que, como hasta ahora, lo que les decía, no se ha aplicado el foco al sector público empresarial, pues es evidente que es el ámbito donde la transparencia se está, digamos, cumpliendo o realizando peor, no aquí, en toda España.
precisamente porque, en parte, por la ausencia de evaluación a ese sector público de segundo nivel, diríamos, no puramente administrativo. Entonces, esa reflexión que tú has hecho me parece correcta. Está pendiente de que en el reglamento, si el Gobierno estrictamente piensa como en ese sentido, pueda definirlo claramente, pero mientras no hay reglamento, lo que tenemos es una realidad nacional con muchos portales de transparencia. Se habla de 18.000 entidades públicas, 8.000 ayuntamientos, más 17 comunidades autónomas, más entes dependientes con obligaciones de publicidad activa, y de ellas, por desgracia, no tenemos una estadística nacional consolidada, pero pueden haber 8.000. Nadie sabe si hay 8.000 portales de transparencia, 10.000, 15.000. Nadie los ha contado, entre otras cosas por lo que les dije antes, que solamente algunas comunidades hemos empezado a hacer ese tipo de evaluación, ¿no? Entonces, me parece perfecto, Pepe, y además es muy digna y muy respetable tu opinión, pero mientras un reglamento no diga que toda la publicidad activa vaya en un único portal, cosa que no ocurre en ninguna otra comunidad, pues nosotros estamos obligados a esto, a tratar de ayudar con una herramienta como esta. Seríamos capaces de hacer un reglamento, pero para clarificar la ley eso no es posible. Un reglamento no puede aclarar lo que dice una ley, una norma de rango superior. Entonces, por eso ha habido dificultades. Pero el 34.1 es que es nítido. La administración y todos sus organismos se meterán en un solo portal. Y así hemos trabajado desde julio del 2015. Y así estamos trabajando con deficiencias, con errores, nos quedan muchas cosas que mejorar, con homogeneizar nuestra propia información. Estoy convencido y soy un defensor que guía eso, pero en un solo portal. En un solo portal. Porque además, yo, ciudadano, si a mí me interesaría no saber, el gobierno tiene 21 empresas públicas. Yo no tengo que ir a la ley de presupuesto a ver cuáles son las 21, ninguna. Me gustaría tenerlas todas metidas en el mismo saco y navegar con esas 21 y las 7 fundaciones a ver cuáles son. Pepe, ¿y lo están? No están metidas, ¿no? Las obligaciones, cierto que tienen 80 y pico obligaciones solamente las empresas públicas. Si tú fueras a analizar ahora el portal de transparencia... Claro. El propio gobierno tiene las 177. Claro, sí. Estoy de acuerdo. Pero tampoco tengo claro, sinceramente, por supuesto, José María sabe que lo hace perfectísimamente, y Pedro, es decir, eso no lo cuestiono, pero tampoco sé dónde salen esos 87 ítems. La primera duda que me surgió al leer la I institucional, no sé qué afecta a los consorcios, el artículo 17, a los consorcios, a la fundación, a las sociedades mercantiles, en cuanto a información que tienen que dar del artículo 17, a que me escapa un poco. Vale. Yo creo que de todas maneras... Vale. Yo creo que podemos seguir, digamos, para no hacer de este tema... Sí, vale. No, pero me parece importante porque a mí, ya les digo, creo que son reflexiones útiles. Bien. ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna pregunta ahora? Pues pasamos ya directamente a la herramienta y insisto, viendo la herramienta veremos que es mejor cumplible, entendiendo ya las obligaciones de transparencia. Si como dice el refrán, cada mochuelo aguanta su nido, es decir, si cada organismo autónomo y si cada empresa se hace responsable de su propia transparencia, que no crear un leviatán ahí súper grande que diga, y yo voy a llegar al último rincón de la transparencia de mis 81 órganos dependientes. Y, ¿por qué no, de los 494 órganos del sector público institucional de Canarias? Alguien podía. En México lo tira por una opción de ese estilo. Un gran portal de transparencia de México donde esté todo metido. Es una opción, pero nosotros no hacemos las leyes, nosotros las aplicamos como ustedes, ¿no? Entonces, creo que en cualquier caso es una reflexión a llevar a lo mejor a futuras reformas de la Ley de Transparencia Canaria o del reglamento, que además el reglamento lo hacen ustedes, no lo hacemos nosotros, no se hace en esta casa, y que bueno, iremos conciliando posturas.